lo que es la moda dentro de datos agrupados con la misma tabla de la anterior. Tenemos un cuadro donde tenemos valores. La moda es la mayor frecuencia, eso es importante. La moda es la única tendencia central que pueden ser más de uno. En este caso aquí hay dos modas. ¿Por qué hay dos modas? Porque tenemos dos valores que tienen 8, 8 y 8. Entonces tenemos dos modas. Aquí encontramos la moda 1 y la moda 2. Primer paso, ubicarla. Todos estos procesos hay que buscar, ubicar el término que andan buscando. En este caso la moda en esos dos puntos. Entonces, primero, profesor, ¿cuál es la fórmula de la moda? Entonces la moda es una fórmula horrible, larga, pero es fácil. Es un número. Lo malo es que a la gente le da miedo a las fórmulas. No tienen, pierdan el miedo a la fórmula. Es límite inferior de donde se ubica la moda más FI menos FI menos 1. Ahorita explico cada uno. FI es la frecuencia absoluta, esta. Y F menos 1 no es que le resta 8 menos 1, no, es la anterior. Ahorita pongo la definición cada uno. Entre FI menos FI menos 1. Otra cosa, esto es un subíndice. Subíndice se hace abajito de la letra. O sea, eso se llama subíndice. Más FI menos FI más 1. Y todo esto por I. Un formulón. Pero vamos en orden. Identificamos cada uno. LI es límite inferior de la moda. FI, frecuencia absoluta de la moda. FI menos 1 es frecuencia anterior de la moda. FI más 1 es frecuencia superior. O la que sigue de la moda. Ahí es, llamémoslo, se me fue la palabra, el distanciamiento. Alguien tiene abierto el micrófono, cuidado. Es el distancia de los intervalos. Tiene otro nombre, pero ahorita se me fue. Ya se me fue, sinceramente se me fue. Ok, tenemos dos modas. Repito que este es un repaso, ¿verdad? Moda 1. Entonces tenemos todo. Moda 1. Ojo, la moda 1 tengo el límite inferior. Entonces en la data, esto es data de la moda 1. Límite inferior va a ser ¿quién, muchachos? 0. Este es límite inferior, este es límite superior. Límite inferior, 0. Segundo, ¿quién es FI? FI en este caso es ¿quién? 8. Y la pregunta del millón, y esto la gente falla mucho. ¿Quién es FI menos 1? La frecuencia anterior. ¿Hay alguna frecuencia anterior ahí, muchachos y muchachas? ¿Hay alguna frecuencia? O sea, ¿hay algún número arriba? No. Entonces, al decir no, se dice que es 0. Si no hay nada, es 0. Si no hay nada arriba, es 0. FI más 1. ¿Cómo me le suma? Ve aquí los errores que dicen 8 más 1, 9. No, hombre, nada que ver. No, no, no es 9. Es la superior. O sea, ¿quién es la que sigue? 6. Y el ahí es la distancia entre los intervalos. O sea, ahí es, en este caso, de 200 le quitamos 0, 200. O sea, ahí es 400 menos 200, 200. 600 menos 400, 200. O sea, es la distancia entre los intervalos. Tiene un nombre, ahorita se me olvida el nombre. Ahorita voy a recordar. Este entonces sería ¿quién? 200. Ya tengo todos los valores. Ahora sí, profesor, ¿qué hacemos? Y ahí la calculadora. 2. Dime.
Es superior en el sentido, recordemos que esto va en escala. Anterior a este es esta es la superior a esta, o sea, de 8, no es que significa que sea mayor, sino es que está en un intervalo mayor, de 200 a 400. Un ejemplo, ¿cuál sería la superior de 6? Si hubiera sido este como un punto, sería 8. O sea, es la que sigue, la posterior. Una es anterior y la otra la posterior, o sea, la que sigue. Yo, exactamente, yo le llamo superior porque siempre es un intervalo superior a la otra. Pero sí, sí, no. Eh, es exactamente, lo hay que llamar superior, pues tampoco puede ser mayor porque ya no sería la moda la anterior. Entonces eso es importante, la que sigue, la posterior, es que tiene otro término. Yo le llamo superior porque siempre va a estar en un intervalo superior. Ok, ahora meto todo eso en la cálculo. ¿Cómo, profe? Límite inferior 0 más, tengan cuidado con los paréntesis. Ahorita lo hago en la cálculo para que lo vean. FI sería 8 menos FI menos 1, 0. 8 menos 0 más 8 menos 6. Aquí nunca le va a dar negativo. Si le da negativo lo hicieron mal. Así de fácil. Por ahí, ¿quién es ahí? 200. O sea, profesor, ahora sí, ¿cómo meto eso en la calco? Voy a enseñar la ventaja aquí que tengo una calculadora para que la vean. La mayoría de ustedes tienen calculadora científica. Entonces, permítame nada más. O una cuenta apoyo, pero dura más. Ok, creo que estaba aquí. Creo no, aquí no estaba, está aquí. Permítame, nada más es para sacar la calculadora. ¿Qué hace una calculadora? Permiso, aquí está. Esa calculadora la mayoría la tiene. Entonces pongo 0 más fracción, paréntesis si quieren, 8 menos 0, abajo. Uy, ese pito me mató de Ali. 8 menos 0. Es que este auricular es muy fuerte. Y el otro sería 8 menos 6. 8 menos 6 por 200. Entonces, obviamente me da 160. Entonces, ¿cuánto es la moda 1? 160. Una pregunta. ¿Cómo sé si eso está bueno? Alguien que me diga cómo sé si eso está bueno. ¿Cómo sé si eso está bueno? ¿Alguien tiene abierto ahí el micrófono? ¿Cómo sé si eso está bueno? Porque está entre el intervalo de 0 a 200. Eso, tiene que estar en el intervalo de 0 a 200. Vean lo que es cierto. 160 está entre 0 y 200. Muy bien, ya tenemos la primera moda. Vamos con la segunda. Chicos, la segunda moda. Voy a poner segunda moda. Moda 2. ¿Qué Dime. Es... No. ¿Cómo? Sí. No puedo. No puedo decir, ya te entendí tu pregunta, ya te entendí tu pregunta. No. Si comienza ahí, ya tengo que decir que no existe. El anterior es cero. O sea, no necesariamente. Buena la pregunta del compañero. Uno está acostumbrado a que comiencen de cero siempre. Y no. Puede comenzar de 600, de 1 millón, de 3 millones. O sea, el intervalo comienza como de 100. No significa, y siendo uno como números reales, el anterior sería de menos 200 a cero. Entonces uno diría, a menos 200 a cero. No, eso no lo puedo hacer. Sería diferente. No sé si te contesté. Ok, en moda 2, chicos y chicas. Señorita, dime. Ajá, dime. Perdón. En este caso sí. Ahorita vas a ver que en la moda 2 el límite inferior va a ser 400. Porque es el primero que aparece. Recordad que este límite inferior y este límite superior. En el anterior sí era cero porque ya era el número que estaba antes.
de todos. Pero en este que viene ahora sí ya es diferente, por eso lo vamos a hacer diferente. Por casualidad, no es que siempre la moda sea la primera, no, no, es que por casualidad la primera tenía ese 8. A mí la búsqueda de este ejemplo me gusta porque hay más de una moda, que eso puede pasar mucho en los exámenes. Perdón. Bueno, sigamos. Chicos, se les abre mucho los micrófonos. Ok, el límite inferior en este, chicos, el límite inferior en este sería 400. ¿Qué sigue? El FI, ¿quién es el FI? En este caso es 8, es el mismo 8. Ya estamos con este, con el anterior, muchachos. Ya vamos con este, con la moda 2. Es exactamente esa. Y excelente, por eso es que uno, vea, por eso siempre a mí me gusta ponerlo aquí a la par. Vea, moda 1 es que se usa este intervalo. Moda 2 se usa este intervalo. Esto es lo bonito de esta interacción de este tipo de pizarra. Me sirve filtrar. Por eso siempre póngalo, porque eso le va a ayudar a usted a visualizar las cosas. Por eso es que yo decía que el otro era de las otras modas, obvio, porque estaba trabajando con este 8. Ya hicimos la moda 1, ahora la moda 2 va a ser con este. Entonces, ¿quién sería el límite? Perdón, la frecuencia absoluta anterior. Ya, la frecuencia absoluta anterior, ¿qué sería? 6. Y en este caso sí tiene una posterior también, FI más 1, ¿quién sería? Y a la posterior 4. ¿Y quién sería ahí? Ahí sería 200. Ese es el cuidado que tienen que tener a la hora de desarrollar esto. ¿Me entienden, chicos? Por eso es que se hace 2, porque hay 2 modas. ¿Puede haber hasta 3 modas? Sí, claro, pueden haber un ejercicio de 3 modas. En mi examen no creo. Es decir, estadística 1 sí, pero en este estadística 2 no. ¿Qué hacemos ahí, muchachos? Sustituimos. Moda 2 sería límite inferior, que sería ¿quién? Límite inferior sería 400. Ya estoy haciendo la fórmula, muchachos. ¿Más quién? FI. ¿Quién es FI? FI en este caso sería 8. ¿Menos quién? FI menos 1, 6. El otro sería 8 menos 6. Muchachos, estoy poniendo esta fórmula que está aquí arriba. Más 8 menos 4. ¿Por quién? Por 200. ¿Y esto qué hago? Y ahí en la calculadora. Vean, pongo 400. Más fracción. Paréntesis. 8 menos 6. Arriba no es necesario el paréntesis. Abajo sí. Paréntesis. 8 menos 6. Cierro paréntesis. Más 8 menos ¿quién? Menos 4. Cierro paréntesis. Multiplico por 200. Muchachos, ¿cómo sé si eso está bueno? Vea que no le estoy dando nada. ¿Cómo sé que va a estar bueno? ¿Cuánto tiene que dar ese valor? O sea, 400, 600. Si me da 800 está malísimo. Así de fácil, vean. Entonces yo le doy el igual. Uy, me da decimales. Y ahí sí. Ojo, esta calculadora me tira ese 666 porque es periodo. Entonces sería moda 2. Uy, no lo vi. Perdón, moda 2 es 466.66.66666. Obligado 5 dígitos. Tengo moda 1, moda 2. Ahora sí, ¿qué hago? Muchachos, informe. En el informe voy a poner el sistema bueno, el estudio tiene 2 modas. Moda 1, que va a ser de cuánto? $160. Y moda 2, que va a ser de 466.66.66666 dólares. Ese es el resultado de este. Y si ustedes se fijan en el ejercicio anterior, que aquí es importante que lo tengamos, que nuestro promedio estaba en 361, totalmente aislado. No significa que está malo el estudio, sino que es una empresa que hay que buscar modificar, porque el promedio anterior está aquí en el segundo. No está malo, es una tendencia distinta o son fórmulas distintas dentro del proceso. Pero aquí tenemos 2 modas.
¿Cuál de las dos tenemos que buscar? Manejar. La que se acerque más a las 3 elementos o a las 3 tendencias. Ok, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.